Efectivamente, Sí, efectivamente, estaba viendo el pronóstico del tiempo para el centro de Bahía y se anticipa para este día viernes una máxima de 14, mañana 9, el domingo 10. Hablo del centro y la posibilidad, sobre todo, de esta tarde. ¿Un sobre todo? Y un sobre todo, sí, vas a necesitar un sobre todo, sin lugar a dudas. Sí, algo más también. Llovinas dispersas hoy y lluvias dispersas el domingo. Perfecto. Mayormente nublado el sábado, nublado el lunes. Bueno, vamos a meternos en un tema muy particular que tiene que ver con la salud. Y cada vez que hay un caso famoso o de un famoso que sufre una ACV tan brutal como el que sufrió la locomotora Oliveras, siempre nos llenamos de preguntas, ¿no? Y más que nada, por ahí muchos de los que estamos ya pasando la barrera de los 50. Más allá de que esto por ahí puede afectar a personas de otra edad, y eso vamos a preguntárselo a nuestro entrevistado, que es el doctor. De hecho, tiene 47 la locomotora. Claro. Está Oscar Colombo en línea, neurólogo. Un abrazo grande, Oscar. Buen día, ¿cómo estás? Fernando Rentería te saluda, está Marta Rodríguez, Sergio Segui y Nicolás Fernández. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andas, Oscar? ¿Bien? Muy bien, mirando la mañana hermosa por la ventana. Sí. Qué lindo, bueno. Por lo que dijeron hace un ratito, me parece que va a ser de lo último que se va a ver. Sí. Exactamente, tal cual. Hay que aprovechar esta mañanita linda. Este ratito. Bueno, Oscar, creo que siempre hay un impacto mediático y surgen preguntas a partir de esas situaciones cuando vemos a alguien tan famoso o famoso que sufre algo así. Entonces la pregunta es, bueno, estamos todos inmersos en esto, hay gente que tiene más propensión, ¿qué hablar, ¿no?, de esta cuestión, ¿no? ¿Cómo prevenirlo? ¿Qué puedes contarnos, Oscar? Mira, por lo que sé, que es por la prensa, sí, y algún comentario de algún colega de allá de la región de Santa Fe, ha padecido un accidente cerebrovascular. Un accidente cerebrovascular es cuando por alguna razón el cerebro justamente se ve comprometida su circulación. Por dentro de los accidentes cerebrovasculares puede ocurrir que se rompa una arteria y haga una hemorragia, un coágulo, lo que produce un daño en el tejido cerebral, o que se tape, digamos, una arteria y haga lo que se llama un accidente cerebrovascular isquémico, que parece ser este caso. La arteria, depende del calibre de la arteria, el tamaño va a ser la magnitud del daño, obviamente. Dentro de los isquémicos puede ser trombótico, puede ser embólico. Este caso parecería ser embólico, o sea que algo a partir de otra parte del cuerpo migró por la circulación, impactó, tapó la arteria y le produjo la lesión. El accidente cerebrovascular más comúnmente se produce en aquellas personas que son diabéticos, hipertensos, fumadores, digamos que alcohólicos, que tienen problemas hepáticos, dislipemia, que son problemas con el colesterol, o que han tenido traumatismo, como este caso también, constantes a nivel cerebral. La magnitud del accidente cerebrovascular isquémico va a variar de acuerdo a eso. Enfermedades cardiovasculares, desprendimiento de un coágulo del corazón, migra por la circulación, tapona una arteria y produce el daño a nivel cerebral. Claro, sí, mira, no habíamos por ahí recalado en eso, ¿no? Que una boxeadora posiblemente a lo largo de su carrera haya recibido más golpe que una persona normal, ¿no? Y eso también sea un elemento que pueda potenciar, ¿no?, la chance de una ACV. Mira, nosotros sí hablamos de la encefalopatía postraumática crónica, que son pequeños accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, que se da en boxeadores, jugadores de fútbol, jugadores de rugby o fútbol americano. Todos estos deportes de contacto que reciben golpes en la cabeza van haciendo pequeñas lesiones. Puede ser que uno de los golpes, digamos, se desprenda la túnica interna de una arteria. Las arterias tienen tres túnicas, y la interna es, digamos, como más friable, más gelatinosa. Puede ser que se desprenda y eso forme un coágulo que termine taponando la arteria. ¿Qué pasa? Digamos, en este caso vos te pones a pensar, porque uno dice, mirá, siempre, todo el tiempo, incluso a mí cuando me llaman y todo, me dicen, ¿cómo podemos prevenir esto? Bueno, si vos tenés antecedentes familiares de hipertenso, empezá a prestar atención. Si tenés antecedentes familiares de diabético, no fume, y la actividad física. Entonces me dice, ¿cómo? Con la actividad física que hace una boxeadora. Por eso también hay que pensar en otro tipo de factores. Los más comunes, obviamente, la hipertensión arterial, la diabetes, los antecedentes familiares de esas características, pero también hay otros factores que pueden predisponer.
Otra de las cuestiones que se comentaba en este caso en particular era que sería una persona hipertensa y que no se trataba. La hipertensión de por sí lo que va produciendo es una alteración en las arterias, la circulación de la sangre que tiene que ser pareja, digamos, se llama flujo laminar, por una irregularidad en la pared interna de la arteria, o por el depósito de una placa de colesterol, o por un desprendimiento, o por la rigidez misma de la arteria producida por la hipertensión arterial, se convierte en una turbulencia. Eso hace que las plaquetas cambien las corrientes eléctricas, se aglutinen y formen el tapón. A partir de ahí, bueno, empieza el problema. Oh, qué bravo. Sí. Entonces, la pregunta sería, al margen de que ya sabemos que hay factores de riesgo, prevención, ¿a qué edad? Porque también está el tema de entender que el factor de riesgo son los que nombraste vos, pero la edad siempre tiene que ser o poner atención en una edad más avanzada, o alguien joven también puede sufrir un ACV. Bueno, los jóvenes también hay ACV. Por ejemplo, te digo, una de las causas más comunes de ACV es la asociación en las mujeres fértiles, la asociación de tomar anticonceptivo con migraña. O sea, si es una chica migrañosa, sí, no debería tomar anticonceptivo, por ejemplo, porque las hormonas producen alteración a ese nivel, a nivel de la constitución de la parte forme de la circulación, de las plaquetas, y tienen mayor facilidad, y lo mismo la migraña es una enfermedad que compromete los vasos sanguíneos. Entonces la asociación entre los dos problemas facilita la aparición de accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, ¿no? Después, si es una persona que tiene antecedentes en la familia, que son diabéticos, que son hipertensos, ya tenés que empezar a cuidarte joven. Yo he tenido pacientes hipertensos que por otro síntoma apareció la hipertensión arterial de 17, 18 años. Y lógicamente lo más común es a partir de los 30, 35 años, más o menos, es lo más común, cuando empiezan, porque al ser enfermedades de evolución un poco más lenta, los síntomas empiezan a aparecer. Pero eso hay que controlarlo si tenés antecedentes. Si no tenés antecedentes familiares, genéticos, bueno, tenés que pensar en no tengo que fumar, el consumo de alcohol siempre tiene que ser moderado, tengo que hacer actividad física, evitar el sedentarismo, el tema de las dietas, las grasas, control del colesterol, el tipo de alimentos, los alimentos ultraprocesados, digamos, no tenés que comer hamburguesas todos los fines de semana. Claro. Exactamente, tal cual. Claro, hay que prestarle atención a eso, y hay que complementar con con la actividad física, digamos. Tiene mucho que ver en ese sentido la actividad física aeróbica. Ahí está. Tiene mucho que ver, pero siempre hay que prestarle atención. Obviamente que aquellas personas de promediando los 40 años a partir de la cuarta década de la vida, tienen que tomar en consideración, de acuerdo al tipo de trabajo, el ritmo de vida, el modo de vida, porque todo eso influye, digamos, en realidad influye en la aparición de este tipo de fenómenos. Y es una de las causas de muerte que va peleando entre las principales causas de muerte con el cáncer y con los infartos de miocardio. Entonces es para tenerlo en cuenta. Incluso los infartos ha aumentado mucho la expectativa de vida, porque dentro de la cardiología se avanzó mucho en el control de ese tipo de patología. Entonces las arterias cerebrales, las arterias del corazón son primas hermanas. Entonces hay que tener en cuenta que existe el corazón, pero también existe el cerebro, y la prevención hay que hacerla en ambas partes. No solo el control cardiológico, digamos, sino que también hay que tener en cuenta la circulación cerebral, porque si no nos quedamos en el cuello nomás. Claro, exactamente. Doctor, justamente usted hacía así y apuntaba muchas veces en el tema de la actividad física. ¿Lo principal es lo aeróbico, algún complemento? ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí, depende. Mira, lo más sencillo es caminar. Sí. Ya con eso estaríamos. Una caminata, digamos que larga, intensa sería. Es relativo. Vos tenés que por lo menos caminar como mínimo 50 minutos, unas 4 veces por semana. Perfecto. Que no sean días continuos. Si es días alternos, porque el beneficio te dura 72 horas. Si vos, por ejemplo, caminás lunes, martes, miércoles, jueves, después para el lunes es como que empezás de nuevo. Claro. Y algo que yo veo mucho, porque hago bastante actividad física, que me cruzo, la gente va caminando y va hablando con el celular. A ver, déjalo. O sea,
y concentrate en lo físico, digamos, en voy, vengo, hago la rutina del ejercicio. Porque a veces allá no tanto, pero estaba el viejo concepto de y salí a caminar así te distraes. No, en realidad es lo mismo que es una indicación el hecho de salir a hacer la actividad física. No es para salir a caminar un poco, no te quedes encerrado. No, está genial, salir a caminar, andar a pasear. Pero en este caso es una indicación como tomar una pastilla. Claro. Ahí está, no está mal ese concepto, para que te lo tomes en serio, claro. Sí. Claro, porque si no, salen a caminar, van hablando con el celular, salimos a mirar vidriera, eso me pasa muy común, ¿viste? No, tiene que ser continuo, una actividad física continua, moderada, tampoco tiene que ser tan intensa ni tan lenta, moderada, entonces eso por lo menos activa la circulación, aumenta la oxigenación y ayuda al consumo de aquellas sustancias que si no se consumen se van acumulando, ¿no? Las grasas, hidratos de carbono, en fin. Después de determinado periodo de tiempo se consumen los hidratos de carbono de combustión rápida, digamos, y uno empieza a producir hidratos de carbono como fuente energética a partir de las grasas. Por eso hay que hacer a partir de determinado tiempo, digamos, no salir a caminar 10 minutos no te da, porque vos te comiste, no sé, una tostada con una mermelada y bueno, los 10 minutos ya la consumiste, pero te seguía acumulando el resto que hiciste, el café, el azúcar del café o la media luna o lo que sea, ¿se entiende? Sí. Entonces por eso se necesita continuidad en el tiempo y salir todos los días. O sea, un día te va a llover, un día va a ser frío, un día va a ser calor, pero hay que mantenerla la rutina, eso es lo importante. Exactamente. Después podés complementar, digamos, de acuerdo a la actividad física que haga y podés complementar con una dieta especial o con otro tipo de actividad física que obviamente ya hay que consultar a un profesional, ¿no? Un profesor de educación física, una nutricionista, un nutricionista, digamos, kinesiólogo. Pero digamos, lo básico para cualquier persona que quiero sentirme un poquito mejor y más saludable, bueno, empezá a cuidarte con las comidas, tratar de no abusar, digamos, de los alimentos ultraprocesados, que ya está recontrahablado eso, y salir todos los días a caminar por lo menos 50 minutos. Te vas 25 minutos, volvés 25 minutos. Creo, me parece que no es tan complicado. No es complicado, es voluntad nada más, ¿no? Y creo que claro, y lo principal, como usted decía, ¿no? Es como un comprimido. Tengo que tomar esto todos los días, esta pastillita todos los días. Es fantástico. Hay muchas preguntas, Sí, acá dice, con respecto a lo que están hablando de los ACV, yo tenía 29 años cuando me agarró un ACV hemorrágico, pero lo mío empezó por aneurisma congénito. Se rompió 2 veces la vena, por eso dicen los médicos que fueron 2 ACV. Pasaron 12 años y aún no puedo recuperarme del todo. Aunque hago todo con mi mano izquierda, quedo afectada. La mayoría de los casos que me crucé en Irene, los cuenta acá nuestra oyente, todo del lado izquierdo. ¿Por qué se da eso? Eso es con respecto a una malformación vascular, porque si fue un ACV hemorrágico, porque en realidad el primer impacto, si no sé el lado izquierdo a qué se refiere, si al lado izquierdo del cerebro o al lado izquierdo del cuerpo. En realidad la forma más frecuente es el lado, compromete el lado izquierdo del cerebro, porque cuando sale la sangre del corazón, la primera arteria que deriva de la aorta es la izquierda, la carótida izquierda, la carótida primitiva izquierda, que va a irrigar el hemisferio izquierdo del cerebro, que maneja el lado derecho del cuerpo y la parte del lenguaje. Ahora, en este caso de que estamos hablando de la boxeadora, le comprometió el otro lado, o sea, le comprometió el lado izquierdo del cuerpo, pero el hemisferio derecho del cerebro. Al ser embólico, si suponemos que fue embólico, puede ser que el tamaño del émbolo tiene que coincidir con la arteria para entrar, porque si la arteria es el calibre más chico, sigue de largo, ¿se entiende? Sí. Correcto. En el embólico, en este caso, digamos, si que fue de esa característica embólico, ¿no? Y si no, también porque por la misma causa muchas veces las arterias más comprometidas, depósito de colesterol a nivel de la arteria después de la emergencia cardíaca y lo que sea, también por cuestión de flujo sanguíneo afecta primero el lado izquierdo, o sea, el hemisferio izquierdo, no el lado izquierdo del cuerpo, el hemisferio izquierdo, el lado derecho del cuerpo, las parálisis de ese lado. Ahora, una malformación es medio aleatorio, porque los aneurismas cerebrales, sí, los más comunes que se producen, no los congénitos, pero sí los más comunes, es cuando la carótida interna
entra al cerebro. Eso es los lugares más comunes, pero en cualquier arteria se puede producir una malformación vascular y romperse. O sea, hemos visto aneurisma en muchos lugares, digamos. Puede ser en las vertebrales, puede ser en la basilar, puede ser en la carótida, cerebral media, oftálmica. Hay muchos lugares se puede producir. ¿Qué es un aneurisma? Yo dije que la arteria hoy tenían 3 capas. Tiene la adventicia, la más externa, la muscular y la íntima. En el aneurisma hay una alteración en la muscular. Entonces, la sangre se mete ahí y hace como un globito. Yo me acuerdo antes que las cubiertas de bicicleta eran muy caras, entonces a veces la cámara se gastaba la cubierta y la cámara salía por el agujero que dejaba la cubierta. Imagínate una cosa así, ¿no? Claro. Es medio básico o primitivo. Se entiende. Un globito que sale por ese lado. Entonces, la continencia de la sangre es por la adventicia, la más externa. Esa túnica no es fuerte como una muscular. Entonces se infla hasta que se rompe. Claro. Tenemos un par de preguntas más, Oscar. Sí, doctor, buen día. Quería preguntarte porque habló el Roña Castro sobre la situación de Locomotora Oliveras y en un momento le preguntan por la actividad física extrema y por el tema de anabólicos. Le pregunto por esta cuestión de la actividad física extrema que hacía la locomotora. ¿Puede tener alguna influencia? Digo, sobre ella o en general. No, la actividad física extrema, obviamente, hay que ver lo que se entiende por extremo, porque si hago parapente tengo muchas más posibilidades de tener un problema que es hacer el ciclismo de forma competitiva o ultra competitiva, tal vez, ¿no? Tal vez. Pero bueno, depende del riesgo. Pero en cuanto a la parte física, si uno lo hace eso con una prevención, porque por ahí el que hace deporte, en general, lo conveniente es que siga los consejos de un licenciado, digamos, en educación física, de un profesor de educación física, lo que hablaba recién, de una nutricionista, y uno tiene que hacerse los chequeos médicos. Lo que se va a escapar, que hoy por ejemplo, estaba viendo que había fallecido un futbolista en Mendoza, creo que o de San Juan, de 20 años, y ahí se habían hecho los chequeos médicos y todo, y bueno, igual, viste que ha habido deportistas de alta competencia que han fallecido, pero no ha sido el tema la alta competencia, sino que ha sido la predisposición, digamos, para una patología que predispone. Porque vos podés hacer estudios, pero no le estás haciendo una autopsia en vida a una persona para mirar órgano por órgano, a ver. A veces los estudios no son completamente acertados en ese sentido, pero sí ayuda. Vos fijate, millones de personas están todo el tiempo haciendo deportes, muchos deportes y muchos de ellos de riesgo, y sin embargo, bueno, no se mueren todos los días tantas personas. Ahora, el consumo de anabólicos, que eso es histórico, sí está ligado muchas veces a patología hepática y a la producción de alteraciones a nivel de colesterol. O sea, el colesterol no es malo. El colesterol forma parte importante de la base de neurotransmisores, hormona, en el caso del sistema nervioso, de la mielina, en fin. Intervienen muchísimos procesos. Ahora, el problema es el colesterol no metabolizado, el colesterol en exceso, que podría ser el que se adhiere a las arterias. Ahí está. Oscar, un par de preguntas más. Ahora sí, la penúltima, hacemos un ida y vuelta cortito, así te liberamos. Exactamente. Acá nos consulta qué es lo que se puede hacer cuando una persona está sufriendo un ACV, cómo se puede actuar. Mira, actualmente existen drogas que disuelven el coágulo. Ahora, te dan una ventana de hasta 4 horas y media. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona empieza a cambiar, la notan diferente, siente debilidad, se le adormece una parte del cuerpo, en fin, alguna alteración que pueda presuponer un déficit del sistema nervioso, una alteración del sistema nervioso, obviamente hay que llamar al servicio de emergencia. Claro. ¿Por qué? Porque supuestamente, o en teoría, yo creo que sí que hay, porque conozco casos, en la emergencia tienen estas drogas. Entonces, lo que tiene que entrar a un lugar, se le hace una tomografía, porque si tiene hemorragia no le podés hacer un anticoagulante porque aumenta la hemorragia. Entonces, se le hace una tomografía y está dentro de la ventana de acción de la droga, se inyecta la droga y eso puede ser probable que disuelva el coágulo y no alcance a dañarse la neurona, dependiendo del tiempo que lleve, ¿no? Dependiendo, o sea que es un diagnóstico que tiene que ser sumamente urgente. Rápido. Hay que tener la idea, ¿no? Sí. A mí me ha pasado, yo tantos años de hospital,
que llegan tarde porque no, son los nervios, dormiste mal, algo que comiste que te cayó mal. No, eso en la guardia se determina si fue alguna cosa banal o porque dejás pasar el tiempo, y a medida que dejás de pasar el tiempo, las posibilidades de recuperación son mucho menores. Sí, Oscar, ahora sí la última, y tiene que ver con esto. A ver, ¿cómo uno se puede dar cuenta? Ese síntoma, no sé si es el síntoma inminente o alguno anterior. Digo, algún dolor específico de cabeza, un cosquilleo. ¿Qué cosas puede a las que uno tiene que estar atento sobre si está vinculado a una ACV? Mira, el dolor de cabeza, si yo digo que el dolor de cabeza es síntoma de... No, obviamente. Sí. No, tenés cola en la guardia. Y tenés que hacer una ciudad aparte para juntar toda la gente que tiene dolores de cabeza y mientras lo vas atendiendo. Porque hay 1500 causas de dolor de cabeza. Lo que sí hay un tipo de dolor de cabeza que suele ser propio de cuando, por ejemplo, en el caso de esta persona que llamó, se rompe un aneurisma. Es un estallido, un dolor de cabeza fuerte. Se llama ictus. Ajá. Y inmediatamente aparece el déficit, la falencia, digamos, a partir de eso. La falencia, ya te digo, puede ser un cuadro de confusión, puede ser un cuadro de pérdida de fuerza brusco, o puede ser una pérdida de conocimiento, una convulsión. Lo más común, y el otro tema es que muchos accidentes cerebrovasculares y trombóticos se producen cuando la persona duerme. Entonces se despierta, viste, con alguna dificultad para mover, algo de eso. En general lo que te refieren los pacientes es eso. Una dificultad al movimiento, hormigueo, no específicamente en la cabeza, sino en el brazo, la pierna, o de acuerdo al lado que comprometa, quieren hablar y no les salen las palabras, claro, o les sale cualquier cosa, digamos, algo que no se le entiende. Y en general pasa eso. Lo que se detecta, uno lo detecta al familiar, obviamente, en general, es que la persona no es la misma que era hace un ratito, digamos, empieza a cambiar, ahí no solo por la debilidad, sino que cambia. Bueno, ahí, ¿qué te pasa? Pum, llamar al servicio de emergencia y es fundamental. Y después se ve. Sí. Oscar, impecable, te agradecemos un montón.